Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. Saludos, bienvenidos a Sin Acritud. 15 años, ese es el tiempo que le ha llevado a nuestro invitado de hoy trazar el relato de las raíces del teatro en Cantabria y reconstruir la cartelera profesional y aficionada. Una ardua tarea que cobra vida en forma de libro gracias al trabajo de Fernando Sánchez Rebanal, actor y director de escena, artífice de Silencio Teatro, director de la compañía Rebanal Teatro. Es uno de los creadores de la región con mayor experiencia en el ámbito de la docencia y de la divulgación teatral. Su ligazón a los orígenes de la Escuela del Arte Dramático, sus trabajos para el cine, el teatro, la publicidad, se han sucedido a lo largo de los últimos años. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Fernando, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Extenso currículum, el que te avala. Sí, la verdad que ya son unos cuantos años y bueno, hay que aprovechar el tiempo, así que se cubren muchos campos. Hablaba de esos 15 años que te han llevado recomponer este libro, La vida escénica en la ciudad de Santander entre 1895 y 1904, que bueno, está a punto de salir todavía. Está casi ya, falta la última revisión, es un libro muy extenso, entonces lleva mucho tiempo revisar la ortografía, bueno, maquetarlo, etcétera, ¿no? ¿Para cuándo se espera en las librerías? Pues el nacimiento de este largo parto será, esperamos, a finales de noviembre o principios de diciembre. O sea que ideal para las Navidades, exacto, ¿no? Para hacer regalo ya regalo. De Reyes. No sé si este trabajo surge a raíz de tu tesis doctoral, sí, que este tema es el que abarcaste, y además con ese trabajo obtuviste sobresaliente cum laude. Pues sí, empezó todo. Yo cuando acabé geografía, acabé arte dramático, ya no quería estudiar nada más, pero me duró poco la enmienda porque me apunté a unos cursos de doctorado en la UNED por, bueno, complementar un poco la formación. Me apetecía tratar algunos temas que se impartían y no me imaginaba que iba a empezar la tesis. Empecé con la tesina y, bueno, no nos dábamos idea de la cantidad de volumen que saldría después en la tesis. Una cosa lleva a la otra y al final decides ampliarlo, ¿no? Dedicarlo. Sí, es que hubo una pequeña trampa que además fue un poco graciosa, porque es que cuando yo empecé a hacer la tesina, ya hace 16 años, todavía en la biblioteca los periódicos se podían consultar en papel. Ajá. El diario montañés en concreto, y entonces como en la tesina lo que haces es o una parte de la tesis o echar un vistazo a ver lo que hay, yo comencé viendo el más cómodo, que era leyéndolo en vivo, no en microfilm, el diario montañés, y entonces no salía una cantidad excesiva de teatro. Yo cogí 1902 y 1903 y bueno, no salía demasiada cantidad, con lo cual digo, va, pues vamos a hacer la tesis, abarcar al menos una década, pensando que no iba a ser muy extenso, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego me entero cuando estoy ya haciendo la tesis en los demás periódicos, en el Atlántico, etcétera, que el diario montañés, que en esa época es muy conservador, hace silencio administrativo sobre las representaciones de teatro. No está de acuerdo con muchos de los tipos de teatro que se hacen y entonces ni siquiera lo anuncia. Ajá. Con lo cual, lo que yo había visto en el diario montañés pues era la quinta parte de lo que salía. Cuando empecé a ver de verdad el caudal que salía era enorme. Y dijiste, en vaya berenjenal que claro, me he metido, ¿no? Claro, porque es que era muchísima cantidad. Piensa que, por ejemplo, en ciudades de la misma dimensión que Santander, pues igual en 15 años había menos teatro que en un año en Santander. O sea que la cantidad era muy grande. Bueno, 15 años que van a ver pronto la luz, sí, en ese trabajo. Supongo que han sido muchas horas de biblioteca, muchas horas de hemeroteca. Vamos a profundizar un poquito cómo ha sido esa labor. Hablabas de que has podido coger el periódico en mano, que posteriormente eso ha cambiado. Claro, eso después ya para que se conserve el periódico se mira en microfilm. Entonces, aquí es donde viene
la parte más ardua y pesada, porque si tú tienes, digamos, todos los periódicos escaneados, te lo puedes llevar incluso a casa en un DVD, y tú con un buscador, con una tecla que ponga Control F, pones, por ejemplo, Sonia, y todas las veces que aparezca la palabra Sonia, te aparece. Si tú tienes que ir leyendo el periódico, porque no está así, uno a uno, todas las hojas, todos los días, durante 15 años, a ver si dicen algo de Sonia, pues es mucho más difícil. Nunca. Claro, con lo cual, la parte más pesada es que tienes que leer el microfilm, que en la biblioteca municipal no está en positivo. O sea, tú no ves el fondo blanco y letra negra, sino que ves el fondo oscuro y la letra blanca, que te cansa mucho más. Entonces, tienes que ir hoja a hoja, son periódicos pequeños de 4 páginas, pero son muchos años y tienes que mirar todos los periódicos que había. Entonces, esa es la parte, digamos, más pesada, estar horas y horas leyendo cada página periódico para encontrar todo lo que pueda decir de teatro, que era muchísimo lo que salía. ¿A qué fuentes has recurrido? ¿No solo al Diario Montañés? No, el Diario Montañés no principalmente, porque el Diario Montañés empieza a editar en 1902 y esto empieza en 1894. Entonces el periódico que tenía información más fuerte y que cubre todo el periodo es el Cantábrico, que a los periodistas les sonará su director, José Estrañi, que era un gran periodista, que hacía las críticas a veces del teatro en verso, en sus famosas pacotillas, que tenía amistad con Galdós, y eso fue muy interesante también. Entonces, ese periódico, el Cantábrico, fue el básico. Tenemos ese periódico que es tirando a republicano, y luego hay un periódico muy conservador que se llama La Atalaya, que es antecesor, o sea, de La Atalaya se disgrega el Diario Montañés, y La Atalaya es muy interesante porque da la parte más conservadora del teatro. Los dos hacen crítica, los dos anuncian el teatro todos los días, pero es muy bonito ver cómo el teatro se hace campo de la pugna política, el teatro es referente de ideologías diferentes y como cada uno, por ejemplo el caso de Galdós es emblemático, como cada uno defiende una cosa, el otro la ataca, etcétera, ¿no? Esos serían los dos periódicos básicos. Luego había otros como el Atlántico, pequeñas publicaciones ya quincenales y que duraron menos tiempo, como Pifartos, etcétera, ¿no? Pero los principales esos diarios. La parte ilustrativa del libro, ¿cómo la has conseguido? Las fotografías. Pues mira, es muy interesante el Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Eso, ahí he localizado las dos únicas fotos que he localizado hasta ahora del teatro principal, o tres, perdón. Una que es la fachada exterior, otra en la que Alfonso XIII inaugura el Ateneo y otra que hay una vista de los palcos de la sala. He localizado un par de ellas ayer. O sea que esto sigue en marcha porque... O sea que sí. Novedad que nos estás contando. Novedad en exclusiva. Inédito. Y porque es que ayer, esta semana, vamos a decir la fecha, el 30 de octubre, a las 3 de la mañana de hace 100 años se quemó el teatro. Sí, estamos viendo imágenes. Del teatro principal. Bueno, ese es el teatro, ahí tenemos más fotos de María Guerrero, que actuó en el teatro, ahí está Galdós en el medio del banco, con uno de los 3 perros que tenía. Todo es documentación del CEDIS. Sí, bueno, algunas cosas también están sacadas de la red, en internet. Esto es un escaneo que he hecho de la prensa, de las ilustraciones de la prensa. Todavía no existe fotografía en esos momentos, y entonces hay un fotógrafo que se llama Rojas, que pues es el que hace todas estas entradillas. Esto es del Cantábrico también. Y esa es la foto en la que se ve la inauguración del Ateneo de Santander en 1914. Vamos ahora a comentar para que nuestros telespectadores se sitúen y sepan muy bien de qué estamos hablando, que todavía no lo hemos dicho, aunque el título pueda ya orientarnos: la vida escénica de la ciudad de Santander entre 1895 y 1904. ¿De qué versa exactamente este libro, este trabajo? Pues mira, el objetivo ha sido doble. Por un lado, reconstruir la cartelera, es decir, que tú puedas saber qué se representaba cada día. Es una labor que se está haciendo en toda España, gente que se está dedicando a investigar, porque hasta ahora no se sabía qué se había representado. Estaba ahí en las fuentes documentales, en la prensa, pero hasta que nadie se mete, lo extracta y lo elabora exactamente, pues no se sabe. Entonces lo primero ha sido reconstruir la cartelera. ¿Cuánto teatro se hacía en Santander? ¿Qué obras se representaban? ¿Qué compañías venían? Esa es la primera labor. Y es indagar un poco y rascar en las raíces
del teatro, Claro. del espectáculo y de la cultura de esa época, ¿no? Exacto, y tú cuando haces la tesis doctoral, la tesis tiene que tener algo que es innegable, que es que investigues algo que nadie ha hecho todavía. Por eso lo primero que tienes que hacer es ver qué es lo que hay publicado, no sea que te pongas a trabajar y alguien lo haya descubierto ya. Ajá. Entonces, claro, tienes que ir a algo que no esté estudiado. Entonces, exactamente, lo primero es ir a esas raíces. Hay gente que sí se había ocupado, por ejemplo, bueno, Raquel García Gutiérrez Sebastián, se había mirado el teatro anterior incluso a esa época, pero de esa década en concreto, antes de que acabe el siglo y después que empiece, pues nadie se había ocupado. ¿Por qué acotaste esa fecha exactamente? Pues mira, pues ¿Porque te venía bien por documentación o porque hay algún sentido...? Hay una serie de motivos. Mira, el primero es que el teatro estuvo cerrado varios años y se reinauguró el 15 de diciembre de 1894. Luego, era interesante coger 5 años antes de que cambiase de siglo, es decir, 5 siglos antes de que, perdón, 5 años antes de que acabase el siglo XX, el XIX y 5 años después. Y luego porque para Santander la pérdida de las colonias en 1898 fue un cambio en principio a peor, pero luego a mejor. ¿Por qué? Porque llegó muchísimo capital de Cuba y entonces aquí se fortaleció la clase alta y tenía ganas de divertirse. Y esa clase alta es la que a partir de 1896-97 empieza a acudir mucho más frecuentemente al teatro. Y porque además en el 98 se produce una cosa que a la gente no le sonará, que se llama teatro por horas, y que hace que ya todo el mundo de la clase que sea pueda acudir al teatro. Es decir, que hay unos cambios en ese periodo muy importantes. El teatro por horas, dicho brevemente, es un sistema de explotación económica que en vez de poner una obra de teatro larga que dure 3 horas, por ejemplo, ponían 4 más breves. Entonces la gente que salía de trabajar tarde, al principio no podía ir al teatro, porque tú no vas a pagar una entrada para ver la mitad, claro. Exacto. Entonces la gente podía ir a la primera, a las 2 primeras, a las 2 últimas, etcétera. Entonces eso hace que se abaraten mucho los precios y empieza a acudir la gente, pues, con muchísima más frecuencia al teatro. ¡Qué buena idea! Pues sí, claro, claro. La idea vino de 3 cómicos de Madrid que veían las salas vacías hacia 1895 y entonces dijeron, tenemos que hacer algo. Y su fórmula tuvo un éxito en toda España. En Santander cuando arrancó, pues se notó una afluencia de público mucho más alta que anteriormente. ¿Hay tanto material, había tanto teatro en esa época en Santander? Mira, Santander tiene en ese momento la población que tiene ahora Torrelavega, 60.000 personas. El teatro principal que hemos visto antes tiene 880 localidades, que no está nada mal. Y sale una media entre 150 y 202 días al año con teatro. Los años normales, 150, los años fuertes, unos 200, 202, es muy regular, 202 días al año con teatro. Muchas veces función de tarde y noche, o sea que es una actividad potentísima. Y no solo por la gente que acude al teatro, sino porque hay muchísimos grupos aficionados. Yo he encontrado en esa época 32. Incluso algunos de esos grupos tienen sus propias salas en las que caben 600 personas y tienen, por ejemplo, una agrupación infantil, es decir, aparte de que hagan obras los adultos, también tienen su sección para que lo hagan los niños. Hay que cubrir tantas franjas horarias, ¿no? Tanta actividad teatral. Sí. Claro, evidentemente tiene que haber grupos que cubran esas horas, representaciones suficientes como para cubrirlo, pero... pero no es exactamente así, porque en el teatro principal casi no actúan compañías aficionadas, actúan profesionales, compañías de fuera que vienen aquí. Los aficionados tienen sus propios teatros, o sea que tú podías estar toda la semana prácticamente viendo teatro, porque o te ibas al teatro principal, o te ibas donde el Círculo Católico de Obreros, o la Asociación San Luis Gonzaga, o Liceo Biel, etcétera. O sea que... El aficionado en otras sedes. Exacto, y el principal... en las suyas propias a veces. Que claro, es que eso ahora nos puede resultar muy llamativo, entonces era más frecuente que tuviesen su propio local, algunos se prestaban el local unos a otros, pero a ver qué grupo aficionado tiene hoy día un local para 500 personas. ¿Y esas compañías profesionales que acudían al Teatro Principal de Santander, eran todas a nivel nacional, eran todas nacionales? Claro, claro. Mira, era muy importante el ferrocarril, por ejemplo, porque podían venir compañías de Valladolid, podían venir compañías desde Bilbao que fuesen a otras localidades de España. Entonces todas las compañías que había aquí eran compañías profesionales, venían de Valencia, venían de Madrid, por ejemplo la Ópera del Teatro Real,
María Guerrero, la que hemos nombrado antes, que claro, son nombres que quedan un poco lejanos, pero eran grandísimas actrices y directoras que no solo tenían grandes dotes interpretativas, sino que iban abriendo camino por puestas en escena arriesgadas, en decoración, en dirección, en estilo, etcétera. O sea que grandes compañías, no todas eran famosísimas, pero de Asturias también venían compañías a actuar aquí, o sea que era de toda España. ¿De Cantabria salió alguna compañía profesional? De Cantabria no salió ninguna compañía profesional, pero sí hay actores, por ejemplo hay un Reynosano, que bueno, fue un actor conocido, también Julián Biel, no era de Cantabria, pero se educó aquí y entonces vine a actuar aquí. Y bueno, pues tiene muchísimas amistades, conocidos, etcétera. ¿Qué función cumplía el teatro en esa época? ¿Era la función de entretener, de divertir al público? Hablábamos, antes relacionabas, ¿no? Que el diario Montañés prácticamente no publicaba nada. ¿Había censura? ¿Se hacía mucha sátira, mucha crítica a la actualidad que se vivía en esos momentos en España, en Cantabria? Hay una pasión que electriza al público, a los intérpretes, a los directores, todo se vive con una intensidad que nos sorprendería y es lo que he reflejado también en la crítica. Por ejemplo, ¿qué es el teatro? En la crítica se ve a veces enumerar a todas las chicas que van de clase alta y se cuenta cómo visten. De rosa, fulanita, menganita, no sé qué, no sé cuánto, de negro, zutanita, etcétera, etcétera. O sea, que era también un escaparate, una función de entretenimiento. Acudían los niños, acudía, bueno, todo tipo de clases sociales. ¿Había censura? Sí, la censura eclesiástica era fortísima, pero a la vez estamos en una época en que tiene mucha fuerza el movimiento obrero. Pablo Iglesias da 2 mítines en el teatro y entonces... Que no es el Pablo Iglesias actual que vemos en las televisiones, vamos a dejarlo claro. El fundador del PSOE. Entonces, hay una censura muy fuerte de la Iglesia, pero una reacción enconada de las fuerzas de izquierda, proletarias, etcétera, que también, digamos, tiran en la dirección contraria. Hay una obsesión porque el teatro, y eso es de todas las ideologías, cumpla una función educativa. Se critica mucho un tipo de teatro que se llama el género chico, que era pues muchas veces reír por reír, con un toque picante también, y se critica que no cumpla una función educativa, docente, de buenas costumbres, de cuidado del lenguaje, etcétera. Y como decíamos antes, también es un campo de enfrentamiento político. La sociedad está empezando a polarizarse de una manera muy fuerte, luego todo desembocará en lo que ya sabemos, ¿no? En la guerra civil, pero ya se ve la oposición tan fuerte que hay entre conservadores y progresistas. El estreno de Galdós en Madrid, de Electra, en 1901, pocos meses después en Santander, pues causa unos disturbios en Santander. Por ejemplo, se ataca la residencia de los jesuitas, los frailes tienen que saltar por las ventanas, se queman los archivos del convento, el círculo católico, tiene que intervenir la Guardia Civil, se tiran piedras, o sea que la cosa del teatro estaba muy imbricada en la sociedad, era algo que se vivía con mucha intensidad, con mucha pasión. Este libro nos va a permitir conocer, indagar de cerca nuestra propia historia también, ¿no? Lo que sucedía en la época, todo lo que comentas ligado de alguna manera a los movimientos sociales y al teatro. Tuve dudas porque hay una parte del libro que habla un poco de cómo era el contexto político, social y económico en España y en Cantabria. Y tuve dudas porque digo, bueno, es que el que quiera ver esto lo puede leer en otros libros y tal, pero me pareció importante para entender lo que viene después, contextualizar un poco todo ese panorama. Y claro que nos ayuda a ver cómo éramos, encima de Santander, ¿no? Los que sean de aquí, cómo éramos nosotros mismos, pues hace 115 años, que tampoco es tanto tiempo, ¿no? Depende de dónde pongas el foco, pero sí nos ayuda a conocernos. En el libro he dedicado una parte también a cómo era la reacción del público, cómo era el comportamiento,
la sociología, qué espectáculos veían, cómo se comportaban cuando algo no les gustaba, cuando les gustaba, cuestiones que ahora nos podrían hacer gracia, como los sombreros, las polémicas que hay porque las mujeres van con sombreros muy altos al teatro, no dejan ver a los espectadores, etcétera, ¿no? Como algunos se quejan de que en las funciones infantiles está llena de niños, las nodrizas dando el pecho allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues que no oyen el espectáculo, un espectador que un día para gastar una broma tira a un gato desde un palco, bueno, otro que regala a un intérprete que le gusta, le tira desde un palco un bacalao envuelto en un papel rosa y tal. Bueno, anécdotas que no podemos llegar a imaginar. Claro, ¿no? claro, y luego está la parte de los regalos, cuando acaban las funciones, tanto a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, los regalos que se les hacen, a los hombres cajas de puros, a ellas se les regalan bandejas de plata, a ellas regalan fotos firmadas al público, etcétera, ¿no? O sea que es, como os digo, es una vida muy intensa la que se vive ahí, ¿no? Cuando actúa María Guerrero y lo hace bien, la gente suelta palomas, se pone en pie. Si lo hace mal, aunque sea María Guerrero, también el crítico se lo hace saber. Si una canción gusta, la gente la pide 6 veces, porque claro, no hay otra forma de escucharla. Si a ti te gusta un tema, o te lo repiten ese día o ya no lo vuelves a escuchar hasta el año siguiente que venga la misma compañía u otra que haga esa función. Entonces, por eso es todo muy pasional. Y hay que pensar en una cosa que resulta llamativa, y es la esperanza de vida de la gente en Santander en ese momento, que es de 33 años. Solo 33 claro, años. 36 años para las mujeres ahora, y 30 y poco para los hombres. Quiero decir, la vida... Ahora entiendo por qué dices que se vivía todo con mucha intensidad, porque claro, les pasaba todo en una abrir y cerrar de Exacto, hoy ojos. estás, mañana no, eso siempre ha ocurrido, pero digamos que todo era mucho más frágil, la medicina no estaba tan evolucionada y entonces cosas que hoy, bueno, pues sorteas gracias a la medicina, en ese momento eran muy serias. Por eso la gente tiene una forma de ver las cosas diferente, ¿no? Se ve con menos calma. Además, la media de edad es más joven, lo cual le da más sangre, ¿no? a la arenga política. Hay más adrenalina en todo. Claro. Bueno, pues un libro que promete indagar, conocer la historia, las anécdotas, hacernos una idea de poder soñar o imaginar cómo era esa época en Santander, Mira, cómo se puedo vivía. contar 2 detalles para que veas la diferencia. Sí. Hay un momento en el que se propone hacer un teatro-circo en la calle Burgos. Y dice el comentarista, ese teatro está llamado al fracaso, porque ¿quién se va a desplazar hasta las afueras? Ya lo consideraban las afueras, claro, en la calle Burgos. Claro. O sea que... Caray. Sí. En San Fernando aparece un momento que una vaca pone la pezuña en la cuna de un bebé, que también viene en el libro. Es decir, para hacernos una idea de lo pequeño que era Santander comparado con ahora, y sin embargo, qué vida teatral tan intensa, tan profunda, tan vivida por todo el mundo. Supongo que ahora que cumples tu labor con este libro que te ha llevado tanto tiempo, no te planteas hacer una continuidad, pero no. Por la extensión del trabajo, de la documentación y demás, acaba este trabajo en 1904. La vida del Teatro Principal de Santander, como bien decías, fue muy intensa. Y se acabó en 1915 con ese incendio que se lo llevó por delante. A pesar de que años posteriores no están reflejados en este libro, pero me imagino que tu conocimiento sí que va más allá, ¿cambió mucho la vida teatral en Santander después del incendio del Principal? Bueno, tuvo 4 años de bajón porque la sala que había, el Salón Pradera, no podía albergar los decorados, la cantidad de público que es muy importante para que sea rentable traer a compañías. Pensemos que las compañías que venían eran muy grandes, eran compañías de 15, 30, 40, 50 actores, bailarines, la orquesta era de Santander, pero a veces venían músicos de ellos también. Entonces hubo un pequeño bajón hasta 1919, que se inaugura para sustituir al Principal el Teatro Pereda, que ya es más conocido de la gente de Santander y que duró hasta 1966. Y después de ahí, yo no sé si en los tiempos actuales, quien cumple la función ahora de suplir un poco todo eso, podríamos decir que es el Palacio de Festivales, sí, el claro, que da ahora mismo esa vida a la ciudad. Durante años fue también el Festival Internacional de Santander, Tantín, o sea, Caja Cantabria también tenía su espacio importante ahí,
pero sería, digamos, el buque insignia ahora sería pues el Palacio de Festivales, aunque todo está también descentralizado, en los pueblos también hay, en otras localidades también hay su actividad teatral, pero sí sería un poco heredero de ese espíritu al menos. ¿Crees que este trabajo va a servir un poco de guía, de orientación para las escuelas de teatro de Cantabria? Pues yo creo que se nota una cosa, que el libro lo ha escrito un actor, porque en la parte, digamos, más fría de recopilación de datos, estadística o de reconstruir la cartelera, pues es como hay que hacerla. Pero la parte de la crítica se nota, yo creo que se va a notar que está hecha con cariño y con la emoción de alguien que se siente identificado con los que me precedieron hace más de un siglo. Entonces sí es bonito ver los anhelos, se ven las enfermedades de los actores, cómo se superan, lo que se cuenta de los ensayos. Por ahí hemos puesto alguna lámina que se ve cómo llegan los actores cargados con todo el equipaje y tal. Entonces sí es importante conocer cómo vivían los actores entonces, en muchas cosas igual que ha sido siempre, igual que es ahora, y también porque en España se adolece de formación histórica en los actores, en mi opinión, y entonces sí está bien que conozcan quiénes fueron Calvo, Vico, María Guerrero, tantos y tantos actores que fueron, como hemos dicho antes, abriendo camino, renovando la interpretación, la forma de decorar, cogiendo a los nuevos autores y dirigiéndoles de una manera diferente, y sí creo que puede cumplir para un actor o para un aficionado al teatro, puede ser director, lo que sea, sí el meterse un poco en harina y ver el mundo tan rico que había entonces y que por lo menos cree curiosidad para saber quiénes eran esas personas que ahora, pues desgraciadamente están en el olvido en muchos casos, pero que eran famosísimos, muy respetados y que eran gente muy trabajadora. Bueno, un libro, La vida escénica en la ciudad de Santander, entre 1895 y 1904, que pronto verá la luz. ¿Cuántas páginas tiene? Son 900 y pico. 900 y pico páginas, ¿y quién lo edita? Ediciones Tantín. Tantín. Pronto lo podremos ver, conocer, leer, degustar, saborear, pues sí, embriagarnos un poquito de toda esa historia. Eres además uno de los creadores de la región con mayor experiencia en el ámbito de la docencia y de la divulgación teatral. No sé de dónde sacas horas para tantas cosas que haces a lo largo de cada año. Háblanos un poquito de esa experiencia con los niños al frente de distintas compañías. Yo citaba dos al inicio. Sileno Teatro y ahora Rebanal Teatro. Sí. Pues con Sileno fue una etapa muy bonita, fueron 10 años. Ahora es Rebanal Teatro y una de las cosas que hago es dar clase. He dado clase desde los 3 a los 97 años, ahí tengo vaya abanico más amplio. Dos extremos, sí, pero fíjate que, bueno, es lo mismo, ¿no? El sentimiento del actor cuando está en el escenario, da igual que sea tu primera obra que la número 100, los nervios, ¿no? La ansiedad, la responsabilidad es la misma. Y lo que hacemos en las clases, pues hacemos juegos, montamos obras de teatro, juegos dramáticos. Y es una labor importante porque el teatro tiene muchas ventajas para quien lo practica. Piensa que todos los países que están los primeros en el informe PISA en educación, todos tienen teatro en el colegio, porque eso te ayuda a expresarte mejor, a quitar el miedo a hablar en público. Te marca a fuego que todos son trabajos en equipo y que si uno falla todo el mecanismo, la responsabilidad, la memoria, el gusto por la buena literatura, por expresarte bien, o sea, todo eso es lo que hace el teatro. Entonces, pues algo que en España no se valora de la misma manera, ¿verdad? No, y no hay más que ver, por ejemplo, en el caso de los políticos españoles, lo mal que se expresan, lo mal que hablan, lo mal que tienen la melodía de la frase, o sea, lo hacen bastante mal generalmente, ¿no? Y en otros países lo bien que se expresan, pero no es que seamos ni más tontos ni los demás más listos, es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay concursos de oratoria, es que los grandes comunicadores como Oprah Winfrey o cualquier otro están yendo constantemente a reciclarse y a dar cursos de dicción, de expresión, etcétera, o sea que se nota, ¿no? Yo lo sé por alumnos que han hecho teatro, también doy cursos de hablar en público, y dicen, jo, qué
qué maravilla, porque antes no me atrevía ni a hablar en la reunión de escalera y ahora soy pues portavoz de no sé qué asociación o presidente, o tengo que ir a la radio a hablar todas las semanas o cada 2 por 3 a explicar no sé qué, y lo hago de una manera pues más fluida, me relajo, no sufro tanto y tal. O sea que es muy importante, ¿no?, el ponerse a practicar, y es algo que engancha el teatro. Como licenciado en Geografía e Historia decide licenciarse también en Arte Dramático. ¿Cómo ha sido ese salto? ¿Cuándo descubriste que realmente a ti esto era lo que te gustaba? Pues yo estaba haciendo Geografía e Historia, que me encantaba, y estaba haciendo segundo de Historia, y entonces recuerdo en el interfacultativo ver un cartel de Escuela de Arte Dramático de Cantabria, ¿no?, un curso que había de teatro. Y entonces yo no quería en ese momento estar en una compañía, sino, bueno, me pareció interesante, y con otro amigo nos apuntamos al curso, que era un curso de 3 meses. Y me enganchó, la verdad, fue así de sencillo, pero dije, bueno, esto a mí me encanta, y el curso de 3 meses se prolongó a un curso de 6 meses, y cuando estábamos haciendo el curso de 6 meses, el director de la escuela nos dijo que era la última oportunidad para poder matricularse por libre en las escuelas de arte dramático, ya después no se pudo hacer, había que ir a clase. Y entonces, como él tenía relación con Sevilla, pues nos matriculamos en Sevilla. Y ese año ya estaba con Geografía e Historia, y me examiné de primero de Arte Dramático. Entonces ya ahí vi que lo mío era el teatro, Geografía e Historia me encantaba también. ¿Pero cómo lo hacías? Si Pues, uno era en Sevilla y el otro era en Cantabria. No, porque en Sevilla no era presencial, era por libre. Entonces iba a clase, unas horas a clase de la escuela de teatro y otro tiempo a las clases de Geografía e Historia. ¿Y luego te examinabas dónde? En Sevilla. En Sevilla. Lo que pasa es que no me di cuenta, vamos, es que era evidente que era imposible hacer las 2 cosas a la vez. Entonces, aparqué un tiempo, un año, arte dramático, y me centré en acabar Geografía e Historia, y cuando acabé Geografía e Historia ya fui a por la licenciatura de arte dramático, porque las 2 cosas a la vez, pues no sé, un superhombre podría, yo no. ¿Te ha servido para el teatro Geografía y Historia y al revés, viceversa? Pues la tesis no lo hubiese podido hacer quizás si no hubiese sido por eso, porque tú puedes, digamos, en teoría hacer la tesis en lo que quieras, tú puedes ser médico y hacer la tesis en ingeniería de caminos, no es lo normal, pero para un caso tan extraño tú tienes que demostrar que tienes una vinculación con eso que quieres hacer. Y yo la tesis la hice por la UNED, en el departamento de filología, pero yo no soy filólogo, pero cuando aún no había acabado del todo arte dramático, ya tenía la licenciatura en Historia, es decir, ya tenía una licenciatura, y claro, mi perfil para investigar la historia del teatro era ideal, porque tenía la parte de formación de arte dramático y la licenciatura en Historia, o sea que en primer lugar me sirvió para poder matricularme para hacer la tesis doctoral, pero luego, en la faceta de director y sobre todo de dramaturgo, cuanto más sepas mejor. Entonces, toda la parte de historia es muy importante, porque tú puedes, imagínate que quieres escribir una obra de teatro, no sé, sobre cualquier episodio, sobre los protestantes, me da igual, ¿no?, o las guerras de religión, pero el que tengas ya un contexto universal ya te ayuda a situar mucho mejor lo que quieres hablar. Y todo lo que sepas, que es lo que insisto yo a los actores, por ejemplo, donde doy clase, en uno de los lugares que doy clase en Solares, siempre dejamos un poco para hablar de historia del teatro. Es muy importante que un actor tenga formación, por propio placer, por saber lo que está haciendo y por darse a respetar, porque una persona que tenga facilidad para interpretar, pero si no es una persona culta, que puede mantener una conversación, yo creo que no se la valora igual, ¿no? Un valor añadido. Claro, claro. Das cursos de oratoria, de expresión corporal, aparte de, bueno, de las clases de teatro. No paras, has hecho también un montón de trabajos también para el gobierno de Cantabria. Tienes una faceta de actor, de dramaturgo, de escritor. Vamos, que el tiempo a ti de las manos no se te escapa. No paro, hay que organizarse, pero bueno. Polifacético, sí, tocas muchos palos. Claro, la suerte que tengo es que todo lo que hago me gusta. Si tuviese que hacer algo que no me gustase, pues no sería igual. Que es lo bueno, ¿no? Que claro. Lo disfrutas. Exacto. Es como si no trabajaras a veces, pero, ¿no? Exacto, pero hay que meter horas, porque si no es que es imposible. En tu faceta como
actor, has trabajado para varias series, también para alguna película. Sí. Tenemos un vídeo que recoge brevemente, resumido un poquito, muy bien. tu trayectoria, Bien. que refleja brevemente, porque claro, detrás hay muchísimo más. Lo vemos y volvemos y comentamos. En 1808 las tropas de Napoleón toman Santoña y la convierten en el Gibraltar del Norte. Las tropas francesas fueron expulsadas con ayuda de los ingleses. Hace 1500 años, Toribio de Palencia, el fundador del monasterio de Santo Toribio de Líbana, se retiró para purificarse en esta pequeña cueva. Indudablemente, como los sueños suben hacia arriba, como el humo, han ascendido a mi piso, que está encima del suyo. Ningún loco es tan estúpido como para no invitar a sus amigos a semejante fiesta. Pero su verdadero arte malabar no es con el balón. Él es, sobre todo, un equilibrista. A ese lo maté porque en vez de comer, rumiaba. ¿No le gustan los rumiantes, Juan Ramón? No en la mesa. Las vacas son rumiantes y tienen su encanto. ¡Las velas! ¡Hay que encender las velas! ¡Vamos, subidlas! Hermanos todos del infierno, nuestro señor, el conde Drácula, va a mostrarnos su vuelo majestuoso como gran vampiro de la noche eterna que es. Una partitura. Muy bonito. Adelaida y Miruello, por Dios, ayúdame un poco. Así que te preguntarás qué hacía yo en una agencia de publicidad. Pues tener crisis nerviosas. No solo porque aquellos chupatintas no alcanzaran a ver la genialidad del concepto que tenía del extretrín extra fuerte, sino porque estaban ciegos ante la originalidad de mi pensamiento en general. Es que vivo de noche. ¿Qué quieres? Dame agua. ¡Me he puesto régimen! ¡Tomo un biomanán en cada comida! ¡Es un altar! ¿Sacrificó pequeños animales vivos en tu honor? Bueno, pues ahí estábamos viendo esos buenos momentos que nos deja Fernando, que viendo el vídeo, me has dicho que también das clases de espada. Sí, estoy dando clases de lo que se llama destreza española, o verdadera destreza, que es una cosa que se está recuperando ahora, y la diferencia con la esgrima deportiva o la esgrima escénica es que lo que trata es de reproducir el combate, digamos, fielmente, como sería más efectivo, menos visual en principio, pero más efectivo. ¿Hablamos de medievo? Bueno, la destreza española sería del siglo XVII. La esgrima española de esa época es la mejor del mundo y los espadachines españoles, no se sabe porque somos España, si fuésemos ingleses se sabría, pero los espadachines españoles o los tercios españoles eran los mejores preparados para luchar. ¿Y dónde lo das? ¿Dónde en Maliaño. En Maliaño. Sí, pues sí, si alguien, oye, nos está escuchando y le despierta el gusanillo tenemos de un ponerse en grandísimo contacto. profesor, o sea que... Bueno, te veíamos ahí en Brácula, una película Sí. de 1997, mucha gente te recuerda por esa película. La están emitiendo ahora en Paramount estos días. Ah, pues nada, O sea pues que- vamos a ver a Fernando estos días en Paramount con Brácula, Candemore, ¿no? Sí, con Demor. El invierno de las Anjanas Sí. del 2000, La Lola también, has estado también en Psiquiatras, Psicólogos y Otros Enfermos. Esa película, te voy a decir, hay una curiosidad que no la he visto todavía. Ah, ¿no? No, porque se hizo para... La de Psiquiatras, dices. Exacto, se hizo para TV3, el canal catalán, solo se ha emitido allí. Y no has debo de conseguido que estar te- doblado al catalán. No, es que no, he intentado por todos los medios conseguir, pues no sé, copia o bajarla de internet o tal. Y no ha habido manera. No, nada, o sea que no me he visto todavía.
Bueno, lo apuntamos. En fin. Lo apuntamos, a ver si lo conseguimos. Y dos de las series quizá más conocidas ahora mismo, La que se avecina y Cuéntame, también has salido en ellas, Sí, ¿no? en la que se avecina un papel pequeñito y encima se supone que no me dejaba hablar mi mujer, así que me lucí poco, y en Cuéntame ya tenía un papel un poco más extenso. Ahí estuve con todos, con Imanol Arias, con Echanove, nada, muy bien. Muy ¿Qué bien. te gusta más, cine o teatro? Teatro, me gusta teatro, es lo que más hago, pero cine también me gusta todo, la verdad. ¿Y dentro qué género? Porque bueno... Mi fuerte es la comedia, Ajá. lo que pasa que, a ver, me desenvuelvo bien, creo, en el otro drama tipo también, de- sí, pero mi fuerte, digamos, es la comedia. Yo creo que ahí es donde Te lo estoy iba a como decir, pez en digo, el voy a- agua. te lo iba a decir, pero digo, voy a esperar a ver Pues después cuáles son los que decirlo. más le gustan, no vaya a ser que yo meta la pata, porque me No. has parecido muy bueno con el humor. En teatro has hecho también un sinfín de horas y como dramaturgo también has escrito. Sí. Háblanos un poquito de ese trabajo, de esa ardua labor, te digo por nombrar alguna, pero como son tantísimas, quizá nos destacas tú las que consideras más significativas o más importantes, o que han marcado un momento especial en tu vida. Pues mira, hay una que le tengo mucho cariño que se llama canovaccio. Canovaccio es una palabra italiana que significa trapo de cocina, pero también significa el guión que los actores a mediados del siglo XVI en Italia, hay un género que se llama comedia del arte, que pactaban el argumento pero improvisaban, no estaba pactado lo que iban a decir. Entonces ponían el guión con las escenas clavado detrás del decorado y eso se llamaba canovaccio. La obra de alguna manera recupera un poco ese espíritu por esos personajes y tal, y la tengo mucho cariño porque está escrita en verso. Anda, Y entonces es un género que pocos autores, eso que ya casi no se lleva. claro, ¿no? cautivan hoy día. Esa es una. Y luego estoy con mucha ilusión también con la próxima que vamos a estrenar en diciembre, que estoy estudiando ahora con los demás actores, que se titula El pincel y el compás, que habla de un encuentro entre un pintor universal, como es el Greco, y un arquitecto universal, pero nacido en la montaña, que es Juan de Herrera. Que mucha gente cree que Juan de Herrera es, no sé, madrileño, ¿no? Y Juan de Herrera es nacido en Roiz, cerca de San Vicente de la Barquera, y está enterrado en Maliaño. Entonces hay un encuentro entre ellos con un gran trabajo, no digo bueno, pero sí por lo menos exhaustivo, de documentación sobre pintura, sobre arquitectura. Entonces tienen pues debates, piques entre ellos, todo envuelto en un tono de semicomedia, y yo creo que va a ser muy bonita esa obra. ¿Cuándo vamos a poder verla? ¿Hay fecha? Si se estrena el 4 de diciembre Sí. en San Vicente de la Barquera. Esa es la fecha que hay de momento. El Muy pincel y el compás. Muy bien. ¿Para Santander vas a traer algo que te podamos también ver en la ciudad? Aquí estoy, soy un nombre fácil. Si me llaman. He Muy estado bien. actuando hasta hace poco en el Principal, Ajá. en el, no sé si el piso en el que se está Sí. haciendo una obra, que he estado haciendo El malentendido, y eso es lo que he estado haciendo en Santander durante, bueno, bastantes ocasiones. Creo que hemos hecho unas 50 funciones, que no está nada mal, en el piso, y de momento eso es lo más cercano que ha habido. Ujú. Ahora ha parado un poco porque hay otros montajes en ese espacio, pero hay... Pues nos lo apuntamos, el pincel y el compás, compás. junto a María Jesús Amperio, ¿no? y Vas a Javier estar. Uriarte, exacto. Y Javier Uriarte, el 4 de Se diciembre. va a encargar María Jesús Samperio de dirigir la obra. Generalmente las dirijo yo, o parte de ellas, bueno, la compañía funciona así, pero ya tengo bastante con actuar y prefiero que alguien lo vea desde fuera, y seguro que lo va a hacer mejor que si lo hiciese yo mismo. Ujú. Veíamos hace unos instantes imágenes también de cartelería de obras de teatro que has dirigido. Vamos a pedir a nuestro realizador, a Javier, que nos lo vuelva a pasar, y así comentamos un Sí. poquito sobre la imagen, das alguna pincelada sobre esos trabajos que has realizado. Mira, esta Cuéntanos. es una muy divertida que hemos hecho recientemente para la Dirección General de la Mujer en Ramales. Es un diálogo cómico, es como si fuese estilo Club de la Comedia, pero entre un hombre y una mujer. Entonces es sobre igualdad entre hombres y mujeres, con mucho ritmo, con mucho humor. El mensaje es serio, Ajá. pero el envoltorio es... Pues mira, esta vendría fenomenal para el plan de la igualdad que Claro. pone en marcha ahora el Ayuntamiento de Santander. Sí, y no solo, porque yo siempre lo digo, no solo la igualdad entre hombres y mujeres, sino esa obra yo la pondría también en institutos, porque muchas veces son los hijos los que menos concienciados están de que tienen que colaborar en casa en la medida de sus posibilidades, y es importante. Luego hemos visto ahí también Quijote había- Clown, Ajá. esa la escribí hace
curiosamente 10 años por la primera edición del Quijote, en 2015 ha sido el cuatricentenario de la segunda, y es también pues relata o dramatiza los principales momentos del Quijote, el archiconocido y universal de los molinos, las ovejas, el titiritero, etcétera. La isla de los libros raptados, esa, mira, es de las que he escrito también con otros autores, con Álvaro García Moedano, y es una obra que habla sobre bibliotecas. Entonces hay una trama ahí pues muy divertida de un malo que va robando libros, etcétera. Esta es la que veíamos antes, que salía comiendo obeso, la cadena alimenticia, de un autor norteamericano, una obra que habla sobre el culto al cuerpo, la obsesión por el físico, cómo juzgamos a los demás por la apariencia, y enseguida cuando alguien es muy guapo, actual, nunca pasa de cada moda, vez más, cuando alguien es muy guapo, pues nos parece que todo ¿Y es esta guay. foto a qué se corresponde? Esto es de un montaje del retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Es una obra que él escribió originariamente para ser representada por títeres, pero que muchos actores pues lo hacen, por eso de ahí viene un poco el toque como histriónico en la actuación, ¿no? Como está claro, es un hombre un poco verde, por decirlo así, ¿no? Está mirando a la chiquilla joven que le ofrecen a cambio de dinero. ¿El secreto de las mujeres? Sí, es una obra, no puedo decir cuál es, hay que ir a ver la obra, no puedo desvelar el secreto, pero trata de un hombre que está obsesionado desde pequeño, cree que las mujeres tienen un complot para arruinar la vida masculina, y entonces decide investigar cuál es el secreto que tienen para desmontarlo. Entonces, desde niño, su primera novia en el trabajo, etcétera, su obsesión es descubrir con su madre también cuál es el secreto que tienen las mujeres que le hace a él tan infeliz, ¿no? Y este es El pincel y el compás, la que vamos a estrenar. Que nos referíamos antes, que se estrena el 4 de exacto. diciembre en San Vicente de la Barquera. Bueno, pues un breve repaso por algunas de las obras, porque hay muchísimas más. El hermano de Sancho, El sueño de una noche de verano, Historia del zoo, ¿Qué se espera de las mujeres? Un hombre bueno, Moralidad del ciego y el cojo, es un sinfín de Claro, mira, trabajos. Un hombre bueno, esa es una escrita también para hablar de la vida del Marqués de Valdecilla, esa se estrenó en Solares, y bueno, o sea que a veces son obras por encargo y se hacen pues lo mejor que se puede, ¿no? Pues son figuras también interesantes que a veces no caemos en la importancia que han tenido, ¿no? Como escritor, bueno, hablábamos de teatro, pero también como dramaturgo, porque el Quijote Clown lo has escrito tú. Hay muchas más, Tú y yo somos tres, El mundo de Corocota, esto es como muy cántabro, ¿verdad? Sí, esa es eso. Además ahí, cuando le escribí hay una parte en la que se explica cómo luchaban los cántabros y los romanos, y entonces se sacan armas, o sea, réplicas de armas reales, se explican las estrategias, los niños participan, y yo cuando lo estaba escribiendo digo, joder, estaré pasándome con la testosterona aquí, esto las niñas cómo lo recibirán, una motivación, o sea, que les da igual, chicos que chicas, esa parte les encanta a todos y se lo pasan fenomenal, recreando las tácticas de romanos y de cántabros, y es un montaje divertido. Como escritor, has hecho libros de texto también, Sí, ¿no? también. Para primero, segundo, tercero y cuarto de bachillerato, Sí. y de geografía y historia. Sí, por eso la faceta nunca se Madre abandona. mía. Sí, para la editorial Oxford, sí, de geografía, de historia de Cantabria. Muy famosa en los libros de texto, Claro, Oxford, claro que University sí. Press, ¿no? Madre mía, Historia del Teatro de Santoña, otra de Sí, tus publicaciones. eso fue un encargo del ayuntamiento y hace ya, pues creo que unos 10 años o así. Interesante porque además se inauguró el Casino Liceo, se reinauguró, que estaba bueno, pues en muy mal estado, se restauró con muy buen criterio, se arregló, quien no lo conozca vale la pena ir a ver teatro o cine, pero el teatro en sí es muy bonito, y además es no sé si es el primero o el segundo Casino Liceo de España que todavía sigue funcionando después de su inauguración, que ya son casi pues 160 años lo que tiene, que son muchos años. Luego está la vida escénica en la ciudad de Santander. Yo no sé si has contado con algún tipo de ayuda o de apoyo institucional por parte de, no sé, del Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, se me ocurre preguntarte. No, tampoco le he pedido. ¿O no tiene constancia siquiera? No, tampoco le he pedido, o sea que yo he ido como una hormiguita allí, porque tampoco te podían ayudar mucho. La mayor ayuda, y esto sí lo puedo decir, es, por favor, si se pueden digitalizar los archivos, porque cuando tú empiezas a investigar o cuando se lo cuentas a alguien, parece una cosa minoritaria, pero hay mucha gente investigando sobre temas de Santander o de Cantabria, acudiendo a la hemeroteca. Se facilitaría muchísimo el digitalizar los fondos,
porque es que te quita una parte de trabajo que no conduce a nada, que es la búsqueda de datos, y eso agilizaría muchísimo y permitiría que las investigaciones avanzasen mucho más rápido. Eso es, pero hoy en día la mayoría de las bibliotecas están casi digitalizadas al 60%, ¿no? Pues no lo sé, los fondos de la hemeroteca no sé si están en eso, pero no, ya fue un avance microfilmarlo, porque claro, eso lo que permite es que no se estropee el papel, porque había gente que incluso mojaba el dedo para pasar el periódico, que te daban ganas de darle un capón, ¿no? Pero de momento los fondos no están digitalizados, y sería una labor importantísima. Y es cuestión, pues como siempre, de prioridades económicas. Y de tiempo. Sí, no, pero es dinero, porque es coger a alguien que lo vaya haciendo y sí, se tardará tiempo, pero es muy importante. Pues ahí dejamos el mensaje, a ver si nos escuchan, Fernando. Sí, sí. Se nos acaba el tiempo. Bueno. Ya se ha pasado rapidísimamente. Muy rápido. Y eso que hemos hablado de todo así también un poco como muy rápido, para que nos diera tiempo también a que pues la gente que nos esté viendo puedan conocer un poquito tu faceta, tus perfiles y de todas las labores que llevas a cabo, que madre mía, vértigo da cuando uno coge tu currículum y se pone frente a él y es madre mía, este hombre no duerme. Bueno, me cuido, ¿eh? Hay que dormir y hay que hacer deporte, pero porque si no, vamos. ¿Qué te dice tu mujer? Cuando me ve, dices. Sí, ¿no? Que me ve poco, sí, que me ve poco. Hay que dedicar más tiempo a la familia también, ¿eh? Sí, también. No se puede, es muy importante. Muy importante, si no te les llevas de viaje, desapareces unos días. Exacto, sí, pues de vez en cuando conviene hacerlo. Sí, muy bien. Un placer, Fernando, haberte conocido más de cerca, y esperamos ya impacientes la publicación de este libro, que pronto ya verá la luz. Tengo mucha ilusión, de verdad, porque es una labor tan larga y te das cuenta enseguida, cuando lo escribes ya estás pensando en el lector. Sobre todo la parte de la crítica, ¿no? Que está hecha, digamos, de una manera amena, enlazando con sus toques de humor también, porque ¿qué sentido tiene investigar si la gente no lo puede disfrutar? Está bien que lo disfruten o que lo usen los investigadores, ¿no? Porque se van apoyando, nos apoyamos unos en otros, pero el gran público, que la gente de Santander conozca que casi nadie lo sabíamos dónde estaba el teatro principal, pues eso para mí es pues un orgullo y una satisfacción. Fíjate que yo lo he descubierto contigo, ¿eh? Claro. Que yo no lo sabía. Claro. Lo vamos a decir, ¿no? Lo podemos decir. Venga, dilo. Estaría, no era la calle igual, pero el escenario estaría al final de Rua la Sal, y la entrada, digamos, seguiría una línea imaginaria de la calle Larrabal, cortando uno de los comercios que están en la calle San José. Yo he intentado imaginármelo, pero no he conseguido proyectarlo. Pues a ver, lo digo claramente, Estil, todo el mundo conoce el comercio, ¿sí? ¿no? Pues digamos que la fachada empezaría en Estil, pero se metería hacia adentro de Estil. Ajá. Y el escenario cogería el último tramo de la calle Rua la Sal. Sería como una caja metida ahí. Es que cómo ha cambiado Santander, ¿eh? Claro, es que después de que se quemase el teatro, lo reconstruyeron en parte estéticamente, pero bueno, se reconstruyó entero y se colocó ahí el Ateneo. Y en el año 41 el incendio prendió por el tejado del edificio, pero ya toda esa calle se quitó, era la calle del Arcillero. Que esa calle tiene una historia curiosa. Rapidísimamente, porque nos queda un minutito, venga. Pues ahí fue donde comenzó en Santander la rebelión contra los franceses, por una discusión entre un relojero francés y un cliente. O sea que ¿cuánto sabes, Fernando? Yo amenazo con volver, ¿eh? Perfecto, estaremos encantados de recibirte. Cuando tengas ese libro, por favor, avísanos. Perfecto. Que queremos verlo. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. A vosotros, de verdad. Gracias. Nos vamos. Volvemos la semana que viene, aquí en Sin Acritud. Adiós.